Muy bien, ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a orar por las personas que necesitan de nuestras oraciones y vamos a hacerlo con todo gusto. Oremos entonces, hermanos. Padre, Señor Dios eterno y maravilloso, aquí estamos proclamando que tú eres el Todopoderoso, que no hay nadie, absolutamente nadie como tú, Señor. Gracias te damos, Padre, por la alegría de nuestro corazón al adorarte, al exaltar tu nombre, Señor. Dios mío, aquí estamos a la expectativa de qué es lo que tú tienes esta noche para tu pueblo, Señor. Necesitados somos de fortaleza, necesitados somos de sanidad, necesitados somos, Señor, de esa ayuda que solo tú puedes dar. Aquí están estas personas, Dios mío, en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo, les ponemos delante de ti. Oramos por Wilber Omar Urrutia, por conversión y liberación. Dios mío, mira la condición de este varón. Ten misericordia de él. Reprende al diablo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Libera esta vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios mío, oramos por la familia Cruz. Dios mío, que necesitan fortaleza porque están en días de luto. Dios mío, ten misericordia de esta familia Cruz. Ten misericordia, Señor, y ayúdales, fortaléceles. Señor, tú conoces, Dios Santo, qué pariente ha fallecido, Señor, en ellos. Padre, ten misericordia de la familia doliente y dale fuerzas, Dios Santo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Oramos también por sanidad para María Inés de Canales, Delfina Manzano, César Arturo Romero Manzano. También, Señor, oramos por sanidad para Isidro Argueta y para nuestro hermano René García. Dios mío, ten misericordia de cada uno, de cada una de estas hermanas y hermanos, Padre, y sánales, Señor, sánales. Mira cómo a veces los mismos médicos no encuentran, Señor, qué es lo que padece una persona, pero tú sí sabes, Padre, qué es lo que le está afectando a cualquiera de ellos. Dios mío, ten misericordia y llega a la raíz del problema, Señor, y sánales para la honra y la alabanza de tu nombre. Por el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Y Padre, también te pedimos que esta noche también en la meditación de tu palabra, también ahora, Señor, tú te glorifiques entre nosotros, tú hables a nuestra vida, Señor, y que la meditación de tu palabra, Señor, traiga esos principios tan elementales de tu palabra para nuestra vida, Señor. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre. Habla, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer en los versículos, de los versículos 6 en adelante. Libro segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 6. ¿Estamos listos? Leámoslo todos juntos, voz alta, con gozo, con alegría, con satisfacción de que estamos leyendo la palabra del Señor. Leamos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos,
suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Aleluya. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Bendito sea el santo nombre del Señor. Si hay algo que está claro en el mensaje de la Biblia, es que Dios exalta al mortal. Dios exalta a sus hijos. Dios exalta a su pueblo. Dios es el que levanta nuestra cabeza. Dios es el que nos da la victoria sobre toda situación adversa. Dios es el que nos prospera. Dios es el que lo hace todo. Quisiera en esta noche que hablemos algo sobre el propósito de la exaltación. Si entendemos que Dios es el que nos exalta, entonces la pregunta es: ¿cuál es el propósito que Dios persigue al exaltarnos? David está viviendo sus mejores experiencias ahora. Cuando llegamos a este capítulo 5, encontramos que David por fin es entronizado sobre Israel, sobre todas las tribus de Israel. A estas alturas él ya tenía 7 años de estar reinando, pero solo sobre Judá. Ahora llegó el momento en que, repito, de 33 años comenzó a reinar. Y entonces ahora lo vemos como rey de todo Israel. Eso es lo que leemos en los primeros 5 versículos. Ahora entonces resulta que David ya tiene el trono, ya tiene el reino, pero no hay palacio. Todo rey tiene que vivir en un palacio, no solo por comodidades, sino que también por el hecho de que todo rey recibe visitas, recibe delegaciones, recibe otros reyes de otras naciones, y entonces necesita tener un buen lugar donde recibirlo. El asunto es que David, dice aquí en el versículo número 6, marchó con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los jebuseos no eran israelitas. Dios hacía como 400 años antes había ordenado a los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, que debían de conquistar todo, que debían de desalojar a sus habitantes. Y ellos lo hicieron, pero no en términos totales. Por ejemplo, Jebús
así le llamaban a esa ciudad, era habitado por extranjeros, los jebuseos, y por eso le llamaron así a esa ciudad. El asunto es que todo el tiempo, hasta ese momento, los jebuseos estaban bien tranquilos ahí, porque la ciudad no solo tenía sus muros, sino que además de eso quedaba en una colina. Entonces esa ciudad estaba muy difícil conquistarla, y eso les daba una seguridad a sus habitantes. Y por ejemplo, no se lee nada de que Saúl haya pretendido alguna vez pues desalojar esa ciudad de extranjeros. Saúl estaba más ocupado en andar persiguiendo a David que en buscar conquistar tierras para su pueblo. La cosa es que cuando David se acercó a esa ciudad con la intención de conquistarla, sus habitantes, lo leemos ahí en el versículo 6, le dijeron: tú no entrarás acá, pues aún los cojos y los ciegos te van a derrotar, te van a rechazar. O sea que mostraron un irrespeto al rey David, de tal manera que lo despreciaron, se burlaron de él. Eso es lo que quiere decir esas palabras. ¿Sabe? Uno de los peores males del ser humano es la soberbia, es el menosprecio hacia su prójimo. Todo aquel que mira de menos a otros, ese tiene sus días contados. Oiga lo que le digo, ese tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque Dios desprecia a los soberbios. Aquellos se sentían muy seguros detrás de sus murallas, y porque además de las murallas quedaban, ya lo dije, muy en alto. Entonces dice el versículo 7 que David tomó esa fortaleza de Sión, y el 8 dice David le dijo a toda su gente: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Parece un poco extraña la narración, porque aquellos personajes fueron los que hablaron mal contra David. Ciegos y cojos no habían dicho nada, pero como fueron la base de la burla contra David, entonces David dijo: empiecen por los cojos y los ciegos. En otras palabras, todo cojo y ciego que encuentren, mátenlo, para que esa gente sepa que de Jehová es la victoria. David estaba seguro de que Dios estaba con él y que por lo tanto podía conquistar la ciudad. Y por una frase que está aquí, que dice: todo aquel que hiera a los jebuseos, dice más adelante que subieron por una fuente. Entonces, es decir, que había un punto flaco que era la entrada del agua a ese lugar. Y entonces, ¿cómo hacían para que entrara el agua? No lo sé, pero la cosa es que había una fuente, y por ahí se metieron los hombres de David, y entonces así conquistó
conquistó aquello que parecía inexpugnable. ¿Sabe? David es un tipo de Cristo. No hay barrera, no hay muralla, no hay nada que detenga a nuestro bendito Señor para conquistar. Y esta ciudad aquí, habitada por jebuseos, no era para ellos. Esta ciudad era para el pueblo de Dios, para habitar allí en el plan de Dios. Allí precisamente iba a erigirse siglos después, años después, se iba a levantar el templo de Jehová. ¿Y qué es lo que encontramos entonces aquí? Que así como aquellos enemigos se sentían seguros allí cuando estaban en terreno santo que no era para ellos, así el diablo se había apoderado no de una ciudad, sino de cada uno de nosotros. Éramos esclavos y el diablo, como dice la Biblia, no estaba dispuesto a abrir la cárcel a nadie. Nos tenía cautivos, pero un día el Hijo de David, el Hijo del Dios viviente, apareció y para él no hubieron barreras, no hubieron barrotes, no hubieron cárceles, no hubo nada que lo detuviera. Él entró, desalojó al diablo, a los demonios, y nos hizo libres, y ahora Él habita dentro de nosotros, y nosotros somos el templo y morada de ese Dios precioso y bendito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? No hay demonio, como no lo hubo en aquella ciudad. No hubo enemigo que se pudiese oponer a David. Así también no hay demonio que se oponga al avance de la obra de Dios, porque la obra no es de hombres, es de Dios. Es de Dios. Entonces dice que David moró en la fortaleza. Aleluya. Y le puso por nombre la ciudad de David. Entonces, observe qué lindo cómo Dios lleva sus cosas. Ya le dije, David está viviendo sus mejores tiempos. Él ha sido vencedor, pero ahora ya es rey y está ya conquistando, comenzando a conquistar como rey territorio para su pueblo. ¿Por qué eligió aquel lugar? Bueno, en primer lugar, lo eligió la ciudad de Jebús, porque esa ciudad no tenía ninguna asociación con ninguna de las tribus. Y además de eso, tenía una posición estratégica para este Israel que ahora está unido bajo su mandato. En segundo lugar, la altura de la ciudad hacía que fuera más fácil defenderla contra cualquier ataque del enemigo. Entonces observe que David desde el principio, ya como rey general, David está mostrando una inteligencia, una sabiduría hasta para eso, para buscar dónde hacer su palacio. Entonces dice aquí, David moró en la fortaleza, le puso por nombre, versículo 9, la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y luego dice en el 10, y David iba, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Adelantando y engrandeciéndose. Qué lindo que ahora se están cumpliendo las promesas que Dios le había hecho a David hacía tanto tiempo. Dios no solo le había prometido que le iba a entregar el trono, sino que lo iba a engrandecer. Y precisamente aquí está ya el testimonio, que David dice aquí, va adelantando, va creciendo, bendito sea
el santo nombre de Dios. ¿Sabe? Lo dije desde el principio, que Dios exalta a sus hijos. Dios exalta al humilde. No importa, David pasó muchos años sufriendo. Óigalo bien. Tenía promesas grandes, pero todo parecía al revés. ¿Me están oyendo? Tenía promesas preciosas, pero que no se cumplían, sino que por el contrario, su vida peligraba continuamente. Pero ahora ha llegado el momento de la exaltación gloriosa. Ahora ya no se trata que porque venció un gigante por ahí, porque venció a unos filisteos por allá. No, ahora se trata de que Dios lo está exaltando, dice aquí, y engrandeciendo en una forma maravillosa. En el plan de Dios siempre hay exaltación. Oiga este punto. Dios con todo el que trata, y eso lo incluye a usted y a mí, Dios siempre tiene pensamientos de exaltación de las personas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué es que los años, año tras año pasan y no todos son exaltados? ¿Por qué es que hay tantas personas que no pasan de lo mismo? Incluso a veces andan de trabajo en trabajo y además no avanzan. Bueno, usted habrá conocido incluso personas que murieron y no se vio ninguna exaltación. Y no es que vamos a dudar de la salvación de esas personas. No, pero ¿por qué no hubo exaltación? Lo que hubo fue salvación y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso dura toda la eternidad. Pero ¿por qué no hubo exaltación? ¿Qué piensa usted? ¿Será que Dios no cumple sus promesas? ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Ok, entonces ¿por qué? ¿O no conoce a nadie usted así? Ojalá que no sea usted uno de esos que ya pasaron años tras años y no hay exaltación. No le estoy diciendo que usted ya debería ser rey. No, pero que ha ascendido su vida en calidad, ha mejorado, empezando por la parte espiritual, que usted siente que hoy se siente más cerca de Dios que antes. Eso Dios lo provoca. No es algo que uno conquista. Por supuesto que uno lo que hace es orar, dedicarse para Dios, pero quien exalta es el Señor. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿por qué es que hay, y es bastantita gente, la que no pasa de lo mismo? Es más, hay personas que van para atrás. Hay personas que tuvieron su momento, que más o menos empezaron a ascender, pero ahora ya volvieron atrás. Y no me refiero que ya se fueron al mundial, sino que no les sale nada. ¿Por qué es? ¿Sabiste por qué? Porque no creen en las promesas. Algo de eso hay. Algo de eso hay, que no se aferran a las promesas de Dios. Sí. El hecho es que son personas que nunca se definen totalmente por Cristo. Son personas que sí van a la iglesia, sí aceptaron a Cristo, sí se bautizaron. Hubo un tiempo que hasta oraban por recibir el bautismo del Espíritu, pero como nunca lo recibieron. ¿Y cuántas veces oraron? 2, 3 veces. Y después ya no lo pidieron porque dudaron, como acaba de decir el hermano. Dudaron de que esa promesa fuera para ellos. Y otros se van peor todavía, porque dicen: a saber si eso no es real. Y como no faltan predicadores un poco extraños que niegan la llenura del Espíritu Santo, niegan que existan los dones del Espíritu, entonces
Entonces se aferran a esa palabra. Ahí está. En mi iglesia dicen que sí, pero allá está uno que dice que eso no existe. Oiga, si usted va a creer, crea a la palabra de Dios. Está bien que desconfíe de cualquier predicador, pero no desconfíe de la palabra. Y cuando usted oiga algo diferente a lo que usted ha oído siempre en un lugar como este, pues entonces vaya a la Biblia y escudriñe y busque, pregunte. La cosa es que no es cierto. Sí hay llenura del Espíritu Santo. Sí hay dones del Espíritu Santo. Sí hay don de lenguas, don de profecía. Todo eso tiene que ver con la exaltación que Dios nos da. Cuando yo hablo de exaltación no me refiero a tener un gran empleo. Dios le puede dar eso, pero eso no es la mayor exaltación. Tampoco le estoy hablando sino de cualquier cosa. Le estoy hablando de exaltación que viene de Dios para, en primer lugar, nuestro beneficio espiritual. ¿Me están oyendo? Entonces, resumamos. ¿Cuántos creen que hay dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que hay llenura del Espíritu Santo? ¿Y cuántos la disfrutan ya? ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Da cuenta? ¿Y qué pasó? Es que fíjese, hermano, que yo le pedí a Dios, pero nunca me lo dio. ¿Y por qué se dio por vencido? ¿Y por qué no siguió insistiendo? Que no ha leído la parábola de la viuda. Todos los días llegaba delante del juez a decirle: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Todos los días llegaba a tocarle la puerta al juez. Hasta que llegó un momento que el juez dijo: esta mujer me va a agotar la paciencia, mejor le voy a hacer lo que ella pide. Y entonces el Señor dijo: ¿se dan cuenta? Dijo, si el juez injusto, por la insistencia de aquella mujer, de aquella viuda, le dio lo que pedía, le hizo justicia. Oiga, Jesucristo dijo: cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos nos dará el Espíritu al que se lo pida. Pero ¿cuál es la lección de fondo? Que hay que perseverar, hay que insistir. Bueno, tu palabra lo dice, yo lo quiero, Señor. Yo aquí estoy. Dios mío, ¿cuándo? No hubo ahora. Vengo mañana, vengo el domingo, voy a orar en mi casa, voy a venir el sábado también a orar, voy a clamar, estaré clamando, tengo que recibirlo. Dios no miente. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel, señores. Dios es fiel. Pero ¿por qué hay tantas personas que esta exaltación no la tienen? ¿Qué hizo David para llegar aquí? Perseverar, insistir, insistir, insistir. Él había recibido la promesa que sería exaltado. Entonces él insistió. Todo se miraba cuesta arriba, no importa, pero insistió. A veces hasta en peligro de muerte estuvo, no importa, pero insistió, insistió. A veces se quedó solo, absolutamente solo, pero insistió. ¿Cuánto ha insistido usted por recibir las promesas de Dios? ¿Cuánto insistimos? No, si yo vengo a la iglesia, hermano, eso está bien, es una forma de persistir, pero ¿a qué venimos? A cantar, a orar a la hora que se recoge la ofrenda, antes del mensaje. Dígame, sí, todo eso está bien, pero ¿y la pasión? ¿Y la pasión por Cristo dónde quedó? Y la pasión, el deseo, como decía aquel antiguo coro,
Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Aleluya. ¿Dónde quedaron esos? ¿Se quedó en un corito antiguo solamente? ¿O era una pasión en el alma? Las cosas de Dios, hermanos, son gratuitas, pero también, hermano, tienen que ser buscadas en fe. La Biblia dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo me doy por vencido, ya flaqueé en la fe. Ya flaqueé en la fe. Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué está diciendo ahí? Que la salvación es gratuita, pero hay que persistir, hay que perseverar. Y si alguien, hermano, se aleja porque no, mucho problema, mucha situación, mucho esto, mucho aquello, pues lo más seguro es que no es ni salvo esa persona. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto de su espíritu en nosotros, el cual nos anhela celosamente, dice la Biblia. Dice la Escritura que Él intercede por nosotros. Entonces, pero todo eso se da cuando nosotros verdaderamente buscamos. David, ¿qué importó que le dijeran, aquí no vas a entrar, los más débiles que tenemos aquí te van a derrotar? David dijo, sí que, o sea que ellos pensaron, ¿sabe usted que esa es una táctica antigua? Tratar de amedrentar al rival. Eso usted lo oye, usted lo ha visto, de los boxeadores que como hablan del otro y siempre con desprecio y que no me va a durar pero ni un round y cosas así hablan. Entonces, es una táctica, pero una táctica del mundo. David, en lugar de amedrentarse, más desafiado se sintió y le dijo a aquellos, entren, váyanse por ese canal y ahí van a llegar y mátenlos a todos. Y eso fue lo que hizo. Y entonces él se va adelantando, se va engrandeciendo. ¿Pero por qué? Porque le supo creer a Dios. Luego viene el versículo 11. Mire, a ver qué nota aquí. También Irán, rey de Tiro. Irán, rey de Tiro. Un pagano, un inconverso. Tiro, una ciudad vecina. Como decir Honduras, como decir Guatemala, que está cerca, pero es otra cosa. No es El Salvador. Como decir Nicaragua. Entonces, el rey de Tiro no era creyente, pero mire lo que dice aquí. Envió embajadores a David y madera de cedro. O sea, yo creo que la mayoría de ustedes, si no todos, saben de que la madera de cedro es madera de calidad. Es lo mismo que el pino. Y envió carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Oiga, un extranjero viene y envía no solo materiales, sino le envía obreros. No dice aquí que David le haya suplicado. No dice aquí que David le ofreció un sueldazo, sino que aquel, por lo que aquí vemos, toma una iniciativa. Mire, el dinero no lo es todo. ¿Cuántos ya lo saben? El dinero no compra todo. Pero el poder de Dios, la gracia de Dios, hermanos, eso no conoce fronteras, no conoce barreras,
ni nada. El rey de Tiro, de él sale en reconocimiento a un nuevo rey. No es que este ya era viejo y había demostrado un gran poderío, no, si apenas empezando va. Pero el hombre se siente motivado, inquietado a ayudar a este nuevo rey y le envía todo lo necesario para que él tenga su casa. Cuando dice su casa, está diciendo su palacio. No era una casa cualquiera, ya le dije por qué era necesario un palacio. Entonces, ¿qué está haciendo este? Le está honrando con los mejores artesanos, la mejor madera, para construir algo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que David no solo fue un hábil hombre de guerra, un hábil soldado, sino que vemos que David sabe construir, por así decirlo, alianzas políticas importantes para beneficio del pueblo, para beneficio de su nación. Versículo número 12. Vea, y ahí vamos a ver tres cosas muy preciosas. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. David sabe tres cosas que hacen grande, no voy a decir a un rey, sino a un reino. Tres cosas muy importantes. La primera, ahí lo dice, David entendió que Jehová le había confirmado. David no dice, vaya hombre, por fin tanto esfuerzo que hice en el pasado, tantas luchas que tuve, por fin me están reconociendo como lo que yo soy. No, él lo que entiende es que es Dios el que dice aquí, le ha confirmado por rey sobre Israel. Es Dios, no es su fuerza. Óigame, hermanito, esta es otra de las razones por las que hay personas que caminan 2 pasos para adelante y luego aparecen caminando 6 para atrás. O sea, medio caminan y después ahí van para abajo otra vez. ¿Por qué? Porque no saben darle la gloria a Dios. No saben mantener una humildad, una sencillez delante de Dios, sino que se les suben los humos a la cabeza y empiezan a hasta ver de menos a la gente. Eso es grave, hermano. David entiende, ahí lo dice, y entendió David. Esa palabra es clave. A veces no basta con saber, se necesita entender. Usted puede oír un mensaje y decir, vaya, hoy supe tal cosa, pero entender qué significa eso, puede ser que no siempre lo entienda. Entonces David entiende que Jehová es el que le ha confirmado como rey. Aleluya. Él lo llamó y él ahora lo está estableciendo. Y eso es bello, hermano. Le voy a decir por qué. Porque lo importante no es llegar a un trono. Lo importante es mantenerse en ese trono. David, Saúl, unos años duró. Después se fue en picada. Seguía manteniéndose en el trono, pero aún Dios mismo ya lo había desechado. Entonces, lo importante no es tener un crecimiento en la fe. No, lo importante es mantenernos en ese crecimiento, en ese desarrollo de la vida espiritual.
nosotros no somos, dice la Biblia, de los que retroceden. No somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Para preservación del alma, dice. O sea, siempre vamos a buscar cómo avanzar. Ni tan siquiera se trata de que, bueno, no he avanzado nada, pero aquí estoy todavía. A ver cuánto tiempo duro. No, no es así. David entendió, número uno, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Número dos, que había engrandecido su reino. Lo había engrandecido. Oiga, qué precioso es esto. David sabe, pero oiga bien, cuando dice había engrandecido su reino, ¿qué entiende usted? David empieza a sentirse muy importante porque su reino ha sido engrandecido. ¿No es eso lo que está diciendo ahí? David sabía que él solo era un siervo de Dios y que el reino no era de él. Dios lo había puesto en el trono, pero en representación suya. Entonces, el reino es de Dios. En los evangelios usted lo ve claro. Jesucristo le llama el reino de Dios. El reino de Dios. Nosotros estamos en el reino de Dios. Sinónimo, reino de los cielos. Es lo mismo. Está diciendo el reino de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros, se lo voy a decir en una palabra diferente. Nosotros somos afortunados. Le voy a decir otra palabra: bendecidos gratuitamente por Dios. Hemos sido bendecidos. Entonces él dice, él entiende que Jehová ha engrandecido su reino. Dios lo ha engrandecido y es su reino. Es su reino. Él solo es, por así decirlo, el representante de Dios delante de su pueblo. Él es el rey, pero él sabe que él no es el rey. El rey es el rey de los reyes. Aleluya. El Señor de los señores. Bendito sea el santo nombre del Señor. Y dice más, tercero, había engrandecido su reino por amor. Léalo ahí. ¿Por amor de qué? El final del versículo 12. Abra su Biblia, hombre. ¿Cómo dice? Por amor de su pueblo. Oiga, si eso no nos hace humildes, nada nos va a hacer humildes. Primero, el reino es de Dios. La iglesia es del Señor. Nada es nuestro. Nada. Alguien puede decir, no, pero si yo soy el que más colaboro en la iglesia, hermano. Así que yo creo que aunque sea unas 10 días, yo me puedo llevar de aquí. No, nada es nuestro. Todo, dice ese canto, todo se lo debo a Él. Todo. No, pero ¿y todo lo que yo he dado? ¿Y de dónde lo diste? ¿Quién te lo dio? David entiende que Dios ha engrandecido su reino, no solo, lo voy a decir de esta manera, no solo por amor a él. Claro que Dios ama a David. Claro que Dios te ama a ti. ¿Me está oyendo? Claro que Dios nos ama. Pero fíjese, y por eso Él nos exalta. ¿Pero para qué? Para exaltar a su pueblo. David ahora lo entendió. Así dice el versículo. Y David entendió tres cosas: que Jehová le ha confirmado, que Jehová ha engrandecido su reino, y tres, que lo ha hecho todo eso por amor
No solo de él, ni se menciona ahí. Ni tan siquiera se dice por amor a David y a su pueblo, sino que solo dice por amor a su pueblo. Es que el amor a David, David sabía que Dios le ama. ¿Cuántos lo saben? Que Dios les ama. ¿Usted sabe que Dios le ama, sí o no? Sí, claro que sí. Sabemos que Dios nos ama. Y qué lindo. Yo le puedo decir de mi parte, yo me siento bien, yo estoy bien. Yo siento que Dios me ha bendecido en toda forma, en toda forma. Pero yo entiendo que Dios me bendice no para engordarme a mí, mucho menos para que yo vea de menos a nadie, mucho menos para que yo ande despreciando gente, mucho menos para que yo ande pateando gente. No, Señor. Si Dios me ha bendecido, es para que yo le sirva a su pueblo. Si Dios te bendice, si Dios te exalta, si Dios te da un talento, es para que bendigas a los demás, no para que te andes jactando. Qué preciosa lección la que yo veo aquí. Allí está la clave para seguir siendo engrandecido, para seguir siendo exaltado. Repito, allí está la clave, viéndolo en el otro sentido, por el cual hay personas que empezaron a crecer, empezaron a ser bendecidas, pero se marearon, pero se desubicaron. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que Dios empieza a retener su bendición, su exaltación. ¿Por qué? Porque no quiso entender lo que pasó con Saúl. No quiso entender. Él pensó que él podía tomar sus propias decisiones sin consultar a Jehová. Lo que pasó con Sansón, que nació para ser campeón, pero él en el camino se fue infatuando, fue perdiendo el rumbo. Y entonces llegó un momento que el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y qué pasó con Sansón? Llegó a ser un hombre común y corriente. Y eso lo podemos ilustrar por todos lados, negativamente y positivamente. Un anciano como Moisés, diciéndole a Dios: no, Señor, yo no puedo. Eso que tú quieres hacer conmigo no se puede. Yo soy arruinado. Yo ya soy un anciano. Yo soy lento de palabras. Envía a otros. Tú quieres que yo vaya a libertar a más de 1 millón de israelitas. No, Señor, no se puede. Y Dios dice: pues, como no, tú irás. ¿Pero por qué? No era que Moisés no creía en el poder de Dios, sino que el hombre está actuando con humildad. Él no dice: ah, bueno, si tú vas conmigo, sí, Señor, claro que sí, ¿qué importa? Ya sé. No, sino que él está actuando con humildad. Entonces Dios insiste, 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 hasta que lo envía. Entonces, así es esto, señores. En la vida espiritual, Dios, termino con el principio, Dios quiere exaltarnos a todos, no en lo mismo, pero de que nos exalta, nos exalta. A unos de una forma, en un área, a otros en otra área, a otros en otra área. Pero la clave es nunca dejar que se nos suban los humos. Voy a contarle esto que ahorita que lo recuerdo. Dice que cuando yo empecé a predicar, yo leía todo lo que podía, leía, y encontré un libro que lo tomé bien en serio, que decía que hay que orar para que Dios lo use a uno. Ahí le resumí todo el libro. Y entonces yo empecé a orar y a orar y a orar para que Dios me usara. Y había que ayunar también. Pues estaba ayunando y ayunando continuamente. Entonces, pero el asunto fue de que, especialmente ya cuando me empezaron a poner a predicar,
¿Me están oyendo? Cuando me empezaron a poner a predicar, yo me sentía así muy, y bueno, y me sigo sintiendo necesitado del auxilio de Dios. Entonces fíjese que sí empecé a sentir que Dios me ayudaba, porque yo estaba más necesitado, porque en unos tiempos todavía trabajaba también en lo material. Entonces, ahí estaba yo pidiéndole siempre al Señor, ayúdame, y leyendo, y orando, ayunando, y de todo. Pero fíjese que de repente, habían veces que cuando más oraba, más despojado me sentía. Y estaba predicando, y bueno, para empezar, una iglesita pequeña, gracias a Dios que era pequeña. Y lo que más llegaban eran ancianitas. Tenía un gran pegue yo con las ancianitas. Habían como unas, en esa iglesita habían como unas 20 ancianitas. Y tal vez unas 6, 7 personas más. La cosa es que era un localito pequeño. Pero yo predicando y tratando de ponerle toda la fuerza. A esas alturas un poquito más de 30 años de edad. Y entonces, y a veces las ancianitas durmiéndose. Y era que feo se siente eso. Uno está pataleando ahí, tratando de meterle fuego a la cosa. Pero de repente me empecé a fijar que no siempre era así. A veces, cuanto más había orado, como que más anestesia llevaba la gente durmiéndose. Y entonces llegó el momento que yo empecé a hablar así específicamente con Dios. Y le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Yo qué más puedo hacer? Yo estoy orando, yo estoy clamando, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Y cuando menos resultados veo. Hasta que hay un día que el Señor me habló. El Señor me dijo, es que no es por tu esfuerzo, es por mi gracia. Es por mi gracia. Entonces ya no oremos, entonces ya no ayunemos. No era eso lo que me estaba diciendo. Lo que me estaba diciendo es que Él sabe lo que está haciendo y que esa es parte de la escuela, que uno debe de persistir y perseverar aunque no le salga nada. ¿Me están oyendo? Aunque no te salga nada, aunque las cosas parezcan que van al revés, acuérdate de esta palabra, que por gracia no solo somos salvos, sino que por gracia bendita somos lo que somos. Si tú estás siendo bendecido, dale la gloria a Dios. Si las cosas no están saliendo bien, síguele dando la gloria a Dios. Pero si las cosas van peor, sigue orando, no te desalientes. Dios sabe lo que hace. Siempre Dios sabe hacia dónde nos lleva. Nuestra parte es nuestra parte. Nuestra parte es orar, leer la Biblia, entregarnos al Señor, rendirnos a Dios, soportar las tempestades. Ya viene la recompensa, dice ese otro canto. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. ¿Y por qué dice eso? Pues sí, porque a veces hasta lloramos al ver que las cosas no caminan, ya sea en la vida personal, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia. A veces las cosas se ponen bien difíciles. Pero cuando uno aprende, como David, me encanta notar que a estas alturas, David tiene como unos 38 años, quizá 38, 39 años. A los 15 años le habían dicho que iba a ser rey. A los 30 empezó a reinar. Pero el asunto es que
que hasta hoy dice, y David entendió, se tardó un poquito, que Dios es el que lo había exaltado, engrandecido, que Dios lo había confirmado como rey y que Dios lo había puesto por amor a su pueblo. Se tardó, pero lo aprendió, y en base a eso caminó. Esta noche yo le digo, agarre estas tres cosas para usted. Agarre estos tres consejos, póngalos en práctica en su área, ya le dije, en el área que sea. Póngalas en práctica y usted va a ver y que allí está la clave para una vida con problemas, con dificultades, con luchas, sí, pero a la larga Dios siempre le va a dar la victoria. Amén, hermanos. David va a cometer errores graves, pero Dios nunca lo dejó, nunca. Sí lo disciplinó, sí lo azotó, pero nunca lo soltó de la mano. Y es todo lo que yo espero, que tu vida y mi vida esté siempre en las manos del Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Oremos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú eres el que nos das todas las cosas. Dios mío, gracias por cada hermano que puede decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Por cada hermano que está consciente de una exaltación que Dios le ha dado. Por cada hermano y hermana que se goza en ver el avance de su vida espiritual año con año. Gracias por cada una de esas vidas. Pero también en esta hora te ruego por aquellos que en esta meditación se dan cuenta de que como que no han avanzado. Quizá más de alguno, ya sea en este lugar o fuera de este lugar, hasta siente que ha retrocedido, que estaba en otra condición antes. Señor, pero que sirva esta palabra para que todos nos ubiquemos, tanto los que estamos bien como los que están regular o como los que han retrocedido. Que todos agarremos nuestra parte, Señor. Si estamos bien, que sepamos darte la gloria a ti, que sepamos reconocer que tú eres el que levanta nuestra cabeza, que todo lo bueno que tú haces por nosotros lo haces para que le sirvamos a tu pueblo, para que le sirvamos a nuestro prójimo, para que vivamos una vida, como dice tu palabra, quieta y reposadamente, reposados en ti, pero también, Señor, activos bajo tu mando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Rey y nuestro Dios. Quita toda tristeza, Señor. Quita toda enfermedad. Quita esas barreras, Señor, que están impidiendo el disfrute, que han nublado la visión de cualquier persona en este lugar. Apártala, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Los que están agradecidos con el Señor, aleluya. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción.
pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió, aleluya, gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Vamos a decirlo todos. Agradecimiento hay en mi corazón. Elevo con mi voz, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Dígalo. Y en agradecimiento, en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya, aleluya. Sírvele a tu Dios, hermano. Hermana, sírvale al Señor. Para eso es que Dios le ha llamado. Sírvale a su prójimo. No se olvide de dar testimonio de la gracia de Dios en su vida. Dar testimonio a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Porque de esa manera también se hace la obra de Dios. No se le olvide. ¿Habrá alguna persona que perdió el rumbo? ¿Habrá alguna persona que en lugar de avanzar retrocedió? Y hoy quisiera empezar de nuevo. Y hoy quisiera reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien? Si lo hay, levante su mano y vamos a orar por usted. Si hay alguien que por primera vez le quiere entregar su vida a Cristo, también le invitamos. Venga a los pies de Cristo. No basta con oír palabra de Dios. Incluso no basta con disfrutar el mensaje de la palabra de Dios si nuestra vida no está a cuentas con Dios. Si hay alguien, venga a los pies de Cristo Jesús.